Octavio Bramajo, que es sociólogo y demógrafo. Octavio, ¿cómo le va? Buenos días. Martín Semana lo saluda. Hola Martín, Chantal, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo Buen día. bien? Muy bien, Octavio, muy bien. Analizando esto que nos ha dejado esta jornada tan importante, la de ayer, más por supuesto los días previos con el censo digital y todos los otros operativos, la importancia justamente de contar con esta gran base de datos, Octavio, ¿cuál es en términos justamente de las especialidades que usted investiga? A ver, el censo básicamente es la masa madre para un montón de políticas públicas y también para un montón de herramientas que necesita el sector privado del país a la hora de calcular inversiones, de determinar para dónde tiene que estar la producción, dónde se destinan los recursos. Son cosas muy sencillas como saber cuántos somos, dónde estamos y con quién vivimos, son capaces de generar luego un montón de información que, nada, a lo largo de los años se sigue produciendo valor. Mm. Ahora, la resistencia que algunos han manifestado, sobre todo en redes sociales, no hubo muchas personas muy críticas del censo. Pensaba, tendrá más que ver no con el censo, sino con el contexto político y cierto hartazgo con los dirigentes políticos, más que con el censo propiamente dicho. A ver, es una buena pregunta. Mm. Em, yo no soy muy partidario de las explicaciones unicausales, Ajá. siendo que hay un montón de cosas que pasan, pero si tuviese que darte una respuesta así como lo que realmente pienso, estaría media hora, y como sé que ni vos ni los oyentes quieren escucharme media hora, te voy a decir, hay un montón de cosas, pero voy a quedar con dos. Uno, los censos como herramienta a lo largo del mundo ya están empezando a perder quizá como esa legitimidad que antes tenían, porque hay muchas preocupaciones por el manejo de la información privada, por más que el censo en un montón de cosas siga siendo anónimo, pero la gente, digamos, como que no se siente muy confiada de darle los datos a alguien, hoy por hoy. Y por el otro lado, como vos decís, sí, el gobierno que realiza el censo quizás tiene un cariz negativo para la oposición de turno, y por eso se mira con más recelo sus resultados. Claro. Ahora, ni hablar si se aplicara esto que en su momento lo plantearon, que dicen que ya se aplica en algunos lugares del mundo, que es directamente hacer el cruce de datos a partir del DNI. Es lo que se hace claro, en Europa, Sí. por ejemplo, en los países, muchos países de Europa, los censos ya se están dejando de usar porque dicen ya tenemos todo. Se cruza con DNIs o tarjetas de seguridad social, lo que sea, y los registros administrativos producen datos de mucha mayor calidad, por lo cual podés hacer unas cosas, investigaciones quizás mucho más profundas de las que podés hacer en Argentina. Como que el censo es una foto, ¿no? Sí, Es una sí, sí. radiografía de un minuto, de un momento dado, y después, 10 años después, tenés que hacerte otra radiografía. En esos 10 años pasaron un montón de cosas y además no sabés quién hizo qué cosa. Quizás en otros países tenés como esta cosa mucho más detallada a lo largo del tiempo que te permite responder otro tipo de preguntas. Claro, claro. Ahora, claro, uno analiza que tenemos la encuesta permanente de hogares, ¿no? Pero no es tan completo como una base de datos como la del censo. Hay muchos sectores que quedan afuera. Eh, claro, pero está buenísimo lo que decís. Porque la EPH, la encuesta permanente de hogares, nada, de alguna manera está enfocada a un montón de aspectos que el censo no se dedica, pero como bien decís, hay una parte de la población que son los que viven que no viven en aglomerados urbanos, Mm, que son los que viven en el campo, que son los que viven en, no sé, localidades medio aisladas, que sí. dependen exclusivamente, digamos, del censo para que sepamos que existen. Y con preguntas de una calidad que no es la ideal, pero bueno, es un poco, comillas, es lo que hay. Claro. Ahora, a mí me ha parecido curioso que, bueno, me ha llegado por las redes sociales, comentarios inclusive de conocidos y de amigos, por las preguntas que le Ujú. realizaban, como, a ver, quejándose de que en algunos casos que le pedían demasiada información y en otros diciendo, che, pero no preguntan, no indaga mucho sobre discapacidad, no indaga mucho sobre esto.
Y hay también una suerte de no querés que te pregunten, pero después que hiciste el censo decís, che, ¿por qué no nos preguntaron esto? O sea, también hay una cuestión ahí social bastante compleja. Y bueno, y también hay muchas preguntas que, digamos, no se tocan porque la idea es que sean comparables en el tiempo. O sea, hay un montón de preguntas que se tienen que preguntar en los censos porque son las que querés que ver qué pasó en el 91, en el 2001, en 2010, ahora. Y entonces no te da mucho lugar para, digamos, retocar los cuestionarios en el sentido de ver qué pregunta pones y qué no. Y además que cada pregunta es muy discutida durante muchos años para saber qué podemos preguntar de nuevo. Y el criterio que te puedo decir es, por ejemplo, temas de discapacidad o de mercado de trabajo que sentís que en el censo no te preguntan nada, es porque suelen estar cubiertos por encuestas especiales como la EPH, como vos decís, Bien. o las encuestas nacionales de discapacidad o las encuestas de factores de riesgo. Bien, bien. Bueno, es interesante saber que esos datos también se cubren. Octavio, preguntarle dos cuestiones. Tiene que ver con las consecuencias políticas que puede traer un censo y también las económicas. Política porque cuando se actualiza la población, de hecho estamos en falta con eso, se actualizan los representantes del Congreso, en el caso de diputados, habría que ver qué va a pasar ahora. Y económicas por el reparto de los fondos. ¿Cómo inciden estas dos cuestiones que yo le acabo de plantear los resultados del censo que, bueno, lo vamos a tener entre un año y medio? Creo que vos lo acabas de definir muy bien, la verdad. Políticamente, bueno, como vos lo dijiste mejor que yo, vamos a ver si hay cambios en la Cámara de Diputados, principalmente en función de la población que tenemos. Yo me animaría a decir que no creo que sea el caso. Yo creo que va a haber como cierta estabilidad. Quizás me genera un poco de duda lo que puede pasar más al sur, que es como que son las regiones de menos población, y no está muy en claro si se creció tanto como en el periodo 2001-2010, o si ese crecimiento se estancó acompañada la recesión de los últimos años en Argentina. O sea, la gente iba al sur porque había trabajo, Claro. ahora que dejó de haber tanto trabajo, siguen yendo a la Patagonia, y eso quizás sí puede afectar, no sé, la composición de representantes, implicando que quizá, no sé, las provincias del norte pueden tener una mayor representatividad. Mm. Y en tema económico, porque vos lo decís muy bien, el presupuesto de cada localidad o de cada municipio o de cada provincia está directamente relacionada con la cantidad de habitantes que tiene. Y también, te agrego un dato más, Sí. Proyecciones de, no sé, en base a la población, haces nuevas partidas para ministerios, no sé, en base a cuánta población rural tenés, quizás te dan ganas de poner más fondos en ciertas actividades agropecuarias, o las consultoras pueden hacer proyecciones mucho más precisas a futuro. Las compañías de seguro pueden calcular nuevas primas, porque el censo es como la masa madre, Sí. y sirve para calcular un montón de cosas más, por ejemplo, la expectativa de vida. Claro. Ahora, Octavio, con todo esto que usted nos estaba mencionando, yo me imagino a la gente, porque yo también lo estoy pensando, da la sensación que los datos, por ejemplo, de la gran asimetría que hay en cuanto a pobreza, áreas rurales y demás, todo el norte grande, bastante complicado en esa zona, falta de acceso a la vivienda, por ejemplo, uno da la sensación de que esos datos los vienen teniendo y sin embargo no se toman las decisiones políticas después con estos datos. No sé si es una sensación o quizás es lo que nosotros creemos porque lo vivimos aquí, pero quizás también pasa en Buenos Aires y Capital Federal. No sé, o sea, yo coincido, que me parece que estos datos existen hace mucho tiempo. Yo te puedo decir algo que quizás es muy porteñocéntrico. Eh, Viste que este censo fue digital, Sí. ¿no? Y la gente por primera vez pudo ver los formularios, que en lugar de solamente las cosas que le preguntaba el censista, pudo ver así con sus propios ojos. 23 millones de argentinos vieron las cosas que se preguntaban. Y, y, y- y nada, como que de golpe mucha gente descubrió mentalmente
que hay viviendas que no tienen agua corriente, Claro. que hay personas en situación de hacinamiento, que hay un montón de carencias en términos de vivienda, no solo en el norte, sino a lo largo y lo ancho del país, Mm, pero creo que justamente mucha gente recién ahora estaba tomando noción de en dónde está, digamos, como sí, en qué posición tiene la sociedad, básicamente, en función de ver las preguntas del censo. Y claro. yo coincido que esta información, quizás los políticos la tienen hace muchos años, y que quizás no se toman, no se hacen las transformaciones que a uno le encantarían ver. Ojalá que se den, digamos. Yo no te puedo responder como político porque no Claro, lo soy, claro, claro, sí. Sí. pero Eh, sí te puedo decir, mirá, los que se enteraron que esto pasaba quizás ayer eran la sociedad, pero los que toman las decisiones, yo creo que lo sabían hace mucho tiempo. claro. Bueno, veremos qué ocurre, ¿no? Va a faltar un tiempo para que tengamos los datos y bueno, y empecemos a ver las Sí. consecuencias de este censo. Octavio, muy amable por su Ujú. tiempo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Martín, que tengan muy buen día por ahí. Igualmente para usted. Hablamos con Octavio Bramajo, sociólogo y demógrafo.